El pasado 7 de octubre de 2023, las milicias de Gaza desataron un ataque sorpresa contra Israel, marcando un capítulo sombrío en la historia de Medio Oriente, con más de 300 vidas perdidas y miles de heridos. Este evento no solo resuena por su magnitud, sino también por las profundas raíces históricas y políticas que lo envuelven. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico? ¿Cuál es la verdadera historia detrás del pueblo de Israel y sus complejas relaciones con los países árabes vecinos, en especial con Palestina? Israel y Palestina, esta es la razón por la que se odian. Nuestra historia comienza en Ur de los Caldeos, una antigua ciudad en Babilonia, lo que ahora es Irak. En este lugar, Abraham nació y creció. Según algunas fuentes judías como el libro de Jaser y textos del Midrash, Abraham podría haber seguido la tradición familiar de fabricar ídolos. Sin embargo, también pudo haber sido comerciante o agricultor debido a la importancia de la agricultura y el comercio en Ur de los Caldeos. Después de emigrar a Harán con su padre Taré, recibió un llamado divino para dirigirse a Canaán, la tierra prometida. En Canaán, Abraham tuvo dos hijos fundamentales: Ismael, quien se considera ancestro de los árabes, e Isaac, cuyos descendientes se convirtieron en los israelitas. Isaac, a su vez, tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Jacob, más tarde conocido como Israel, es un personaje central en nuestra historia. Uno de los eventos más significativos en la historia de Israel es cómo llegaron a Egipto. Después de su tiempo en Canaán, el patriarca Jacob, también conocido como Israel, y su familia, incluyendo sus hijos y nietos, se mudaron a Egipto. Pero, ¿cómo y por qué llegaron a esta tierra lejana? La historia comienza con José, uno de los hijos de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a la envidia que sentían hacia él. Finalmente, José llegó a ser un alto funcionario en Egipto gracias a su habilidad para interpretar sueños. Previó una gran hambruna que se avecinaba y recomendó medidas para prepararse. Cuando la hambruna golpeó Canaán y sus alrededores, incluyendo la tierra de su familia, Jacob y sus hijos se vieron forzados a buscar alimentos. José, ahora un alto funcionario egipcio, fue quien finalmente les proporcionó ayuda. Reconoció a su familia y les brindó refugio en Egipto. Así Israel y su familia se establecieron en Egipto para sobrevivir a la hambruna. Con el tiempo su número creció y los israelitas se convirtieron en una comunidad próspera en Egipto. Sin embargo, con el paso de los años, su crecimiento y prosperidad comenzaron a generar temor entre los gobernantes egipcios. Este temor llevó a la esclavización gradual de los israelitas por parte de los faraones egipcios, marcando el inicio de su larga servidumbre en Egipto. Su historia en Egipto, que abarcaría 430 años, eventualmente desencadenaría el evento trascendental conocido como el Éxodo, cuando Moisés, un israelita educado en la corte egipcia, lideraría a su pueblo en su liberación de la esclavitud egipcia y en su búsqueda de la tierra prometida. Tras 40 años en el desierto, los israelitas llegaron a Moab, en la actual Jordania, donde Moisés falleció. Pasaron unos 360 años hasta que ungió a su primer rey, Saúl, y más tarde a David. Durante esta época, Israel se dividió en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. En el año 721 a.C., Asiria conquistó el reino de Israel y 135 años después, en el 586 a.C., Babilonia conquistó Judá. Este periodo marcó el exilio de los judíos, que regresaron a Jerusalén tras la conquista de Ciro el Grande de Persia, ahora Irán, en el 539 a.C. Los judíos experimentaron el dominio de varios imperios, incluyendo griegos, romanos y otomanos. Durante este tiempo, Jesús de Nazaret nació, siendo considerado una figura divina por los cristianos y un profeta por judíos y árabes. El año 66 después de Cristo,
marcó un punto crucial en la historia de los judíos en la Tierra Santa. En ese momento, el Imperio Romano controlaba la región, y los judíos, cansados de la opresión romana, se alzaron en revuelta. Este período tumultuoso condujo a un evento trascendental: la Gran Diáspora Judía. La diáspora judía comenzó con una serie de revueltas judías en la provincia romana de Judea en el año 66 después de Cristo. Estas revueltas se intensificaron y llevaron a la Primera Guerra Judeo-Romana. Uno de los momentos más impactantes de esta guerra fue la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén por parte del general romano Tito en el año 70 después de Cristo. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo, el centro espiritual y religioso del judaísmo, tuvieron un profundo impacto en la comunidad judía. Miles de judíos fueron masacrados y muchos otros fueron llevados como esclavos a Roma. Durante los siguientes siglos, los judíos continuaron emigrando a diversas regiones, incluyendo Europa, Medio Oriente y, más tarde, América. Establecieron comunidades y preservaron su cultura, religión y tradiciones en tierras lejanas. Después del Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos emigraron al territorio británico de Palestina, bajo mandato británico desde 1918. En 1947, la ONU aprobó la Resolución 181, que dividió Palestina en dos estados, Israel y Palestina, con Jerusalén bajo administración internacional. Tras la fundación del Estado de Israel en 1948, la región se convirtió en un foco de conflictos y tensiones. La Guerra Árabe-Israelí de 1948, también conocida como la Guerra de Independencia de Israel, fue uno de los eventos más significativos de este período. Estados árabes vecinos, incluyendo Egipto, Jordania, Siria e Irak, atacaron a Israel en un intento de detener su creación como Estado independiente. A pesar de estar en desventaja en términos de números y recursos, Israel logró prevalecer en esta guerra y consolidó su existencia. La crisis del Suez en 1956 se centró en la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto. Esta acción generó una respuesta internacional que involucró a Israel, Francia y el Reino Unido en una operación militar conjunta para retomar el control del canal. Aunque se logró ese objetivo, la crisis marcó un punto de inflexión en las relaciones regionales y mundiales. La Guerra de los 6 Días en 1967 fue un conflicto que involucró a Israel, Egipto, Siria y Jordania. Israel lanzó un ataque preventivo contra sus vecinos y en 6 días logró ganar un territorio significativo, incluyendo la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Esta guerra cambió dramáticamente el mapa político de la región y dejó a Israel con un desafío importante: administrar los territorios ocupados. La Guerra de Desgaste, que tuvo lugar entre 1967 y 1970, fue una serie de enfrentamientos a pequeña escala entre Israel y Egipto, principalmente en el Canal de Suez, después de la Guerra de los 6 Días. La Guerra del Yom Kippur en 1973 fue otro enfrentamiento importante. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa durante el día más sagrado del calendario judío, el día del Yom Kippur. Este conflicto resultó en miles de bajas y tuvo un impacto significativo en las perspectivas de paz en la región. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano en respuesta a los ataques transfronterizos de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. La invasión tenía como objetivo expulsar a la OLP de la región. La Segunda Intifada, que ocurrió entre 2000 y 2005, fue una serie de levantamientos palestinos en los territorios ocupados. Los palestinos lanzaron ataques terroristas en respuesta a lo que consideraban provocaciones israelíes. Esta ola de violencia llevó a Israel a construir barreras y muros para separar a Israel de Cisjordania, lo que desencadenó una serie de controversias y tensiones adicionales. La aparición de Hamás en la Franja de Gaza en 2008 y hasta la fecha ha llevado a un conflicto prolongado y complejo. Hamás es un grupo considerado como terrorista
por Israel y otras naciones. Normalmente, es Hamás quien inicia los ataques contra Israel, y esto ha resultado en operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos entre Hamás e Israel han llevado a ciclos repetidos de violencia en la región, con un alto costo humano y político. Hoy en día, Palestina está dividida en dos gobiernos: la Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamás en la Franja de Gaza. Los ataques de Hamás a Israel y la respuesta israelí han causado tensiones recientes, exacerbadas por los acuerdos de Abraham con países árabes. El conflicto también se debe a diferencias territoriales que se remontan a milenios y han dejado a Israel controlando la mayoría del territorio original del mandato británico. Además, tiene profundas raíces históricas que se remontan a figuras bíblicas. Los árabes, que incluyen a los palestinos, consideran a algunas de estas figuras como sus ancestros. Ismael, Lot y Esaú son algunas de estas figuras mencionadas en la Biblia y que tienen conexiones con los pueblos árabes. Las tensiones basadas en diferencias históricas y genealógicas han persistido a lo largo de los siglos. Este episodio ha sido un resumen rápido y simplificado de una historia extremadamente compleja y polémica. Los problemas subyacentes son profundos y continúan afectando a la región y al mundo entero. Si deseas obtener más información sobre un aspecto específico de esta historia, no dudes en pedirlo. Recuerda visitar nuestro canal para conocer noticias curiosas del panorama cristiano y seguirnos en todas nuestras redes sociales.